La ciudad de Avatar World se levantaba con un día triste y nublado. Comenzaba a llover sin parar. Vemos cómo Sofía se dirigía a su clase de piano, empapándose con la lluvia. Las lágrimas de Sofía mojaban su cuaderno de canciones. Le había dedicado a su querido perrito perdido una canción preciosa. Pensaba en tus ojos, en tu caminar, y aunque el tiempo intentó borrar tu olor, cada estrella me susurraba tu amor. Te llamé en silencio, te soñé sin parar, y hoy mis lágrimas vuelven a brillar. Esa misma tarde, Sofía regresaba al orfanato con la cabeza baja. Distraída, con el teléfono en sus manos, lloraba mientras miraba fotos de recuerdos antiguos con su familia. Estaba tan concentrada en sus recuerdos que no miró al cruzar la calle. De pronto, un claxon sonó fuertemente. ¡Cuidado! El conductor intentó frenar, pero ya era tarde. El coche golpeó a Sofía. Todo sucedió muy rápido. El conductor salió asustado. Gente a su alrededor se acercó al oír el tremendo impacto. Sofía estaba tendida en el suelo. Por suerte, el golpe no fue tan grave, pero Sofía se desmayó del susto. Tienes que tener cuidado, pequeña. Hay que mirar a ambos lados cuando cruces la calle. Mientras la trasladaban, Sofía, medio consciente, susurraba el nombre de su mascota. ¿Dulcito? Incluso en ese momento de confusión, lo único en lo que pensaba era en su amigo peludo. Ya en el hospital, Sofía despertó con el zumbido de las luces blancas. Tenía varios vendajes y el cuerpo adolorido. Una enfermera amable le sonrió y le dijo: Tranquila, pequeña, estarás bien. Pero Sofía preguntó por su teléfono. Ahí estaban las únicas fotos que tenía de su familia. Sin él, sentía que perdía también la última conexión con ellos. La enfermera se sorprendió que tras el accidente, Sofía pudiera mantenerse en pie. Encontraremos tu teléfono, pero tienes que quedarte esta noche en reposo. Te tendremos en vigilancia. Al caer la noche, en las frías calles cercanas al hospital, un pequeño perro de pelaje marrón y blanco deambulaba con la nariz en alto. ¡Era Dulcito! Desde que escapó de la perrera, había sobrevivido solo, buscando incansablemente a su familia. Esa noche, Dulcito captó un olor familiar en el aire. ¡Era el olor de Sofía! Con el corazón acelerado, siguió el rastro hasta la entrada del hospital. Las puertas automáticas se abrieron y Dulcito se encontraba en el mismo hospital en el que estaba Sofía. Dulcito avanzó unos pasos en silencio para que nadie le descubriera. Fue muy precavido. La recepcionista estaba dormida, por lo que podía pasar en silencio sin que nadie se diera cuenta. Algo en su corazón la mantenía despierta. Y hoy mis lágrimas vuelven a brillar. Dulcito, mi amigo, volviste al final. Corriste hacia mí como un rayo de sal. Los abrazos perdidos vuelven a nacer, porque tú y yo, Dulcito, volvimos a creer. Y no te suelto más. En ese instante, Sofía, ignorando el dolor, extendió los brazos. Esta vez las lágrimas de Sofía eran de alegría. Dulcito también lloriqueaba de felicidad. Sofía lo abrazó tan fuerte como pudo. Pensé que nunca te volvería a ver. Dulcito estaba lleno de alegría. Él también la había extrañado mucho. Escribe la palabra Dulcito en comentarios si tú también esperabas este reencuentro. Ese momento era tan perfecto que Sofía deseó que durara para siempre. Ninguno de los dos podía creer que finalmente se habían encontrado de nuevo. La enfermera se acercó al escuchar el alboroto. Sin embargo, la escena era tan conmovedora que no tuvo el corazón de separar a la niña de su perro en ese instante.
Sofía sonreía entre lágrimas mientras Dulcito la llenaba de besos perrunos. Por primera vez desde la tragedia, su corazón dolido se sintió un poco más lleno. La enfermera apagó las luces y dejó que Dulcito se quedara a dormir junto a Sofía. Sofía estaba inquieta. Sabía que en cuanto amaneciera, llamarían al orfanato y el director del orfanato vendría. Y cuando eso pasara, la obligarían a separarse de Dulcito otra vez. Sofía miró a Dulcito y dijo: ¡No voy a permitir que me lo quiten de nuevo! Con mucho cuidado, Sofía se quitó los vendajes. Estaba tan feliz de ver a Dulcito que apenas sentía dolor. Recogió su ropa y despertó a Dulcito. El perrito asintió como si entendiera. Sofía echó un vistazo y vio que era el momento para escapar. Caminó sigilosa con Dulcito. Los latidos de su corazón resonaban con fuerza en sus oídos. Lograron llegar hasta una salida lateral del hospital. El aire fresco de la noche los envolvió. Sofía sintió un ligero mareo. Aún estaba algo débil, pero la emoción de tener a Dulcito a su lado le dio fuerzas. Dieron un largo paseo por la noche. Buscaban un sitio donde poder dormir y estar juntos. Por suerte, Sofía encontró una tienda de campaña en la que dormir, tirada en el bosque. Tras montarla, Sofía y Dulcito decidieron acampar esa noche ahí. Sofía se tumbó en la tienda de campaña y Dulcito se acomodó en su regazo. ¡Tranquilo! ¡Ya estamos juntos! Le susurró al oído. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente sola. Así que, entre susurros cariñosos, ambos se quedaron dormidos bajo la noche estrellada. ¡Buenos días! Sofía se despertó emocionada. Por un instante pensó que quizá nadie los encontraría ahí y podrían vivir por siempre escondidos. Pero ese frágil sueño se rompió rápidamente. ¡Sofía! Un grito furioso resonó a unos pasos. Sofía levantó la vista. ¡Era el director del orfanato! ¡Aquí estás! ¡Te hemos estado buscando por todas partes!, dijo el director con tremendo enfado. Sofía sintió un nudo de miedo en la garganta. El director la sujetó con fuerza del brazo. ¡Vas a volver conmigo ahora mismo!, exigió el director. Dulcito comenzó a ladrar desesperado. ¡No, por favor!, suplicó Sofía, intentando soltarse del director. ¡No me separe de Dulcito! ¡Los perros no están permitidos en el orfanato! Sofía le dio un empujón al director con toda su fuerza infantil. Logró zafarse por un segundo. ¡No voy a dejarte, Dulcito! El director, indignado, volvió y la separó otra vez del perro. ¡Cuando sea mayor, me iré para siempre de este lugar! Dulcito se quedó solo. Pobre de él. Dale a like a este vídeo si crees que Sofía y Dulcito merecen estar juntos otra vez. Al llegar al orfanato, el director enfadado le dijo a Sofía: ¡Te vas a quedar en tu habitación sin cenar una semana! Sofía, entre lágrimas, guardó silencio. Un joven cartero interrumpió la discusión. Llevaba una carta en la mano. Disculpe, soy nuevo. Este es el orfanato, ¿verdad? Preguntó el muchacho, algo nervioso al notar la tensión en el ambiente. El director lo miró con impaciencia. ¡Sí! ¿Qué quiere? El cartero tragó saliva. Me pidieron entregar esto personalmente, explicó, señalando un sobre de color rosa, con unos corazones que recordaban a Sofía. ¡Está dirigido a Sofía! Al escuchar su nombre, Sofía alzó la vista sorprendida. ¿Una carta para ella? Antes de que pudiera decir nada, el director le arrebató el sobre de las manos al cartero. ¡Dame esa carta! ¡Yo me encargo de esto! El cartero abrió la boca como para protestar, pero el director sentenció: Gracias, joven. Aquí las cartas para los niños están prohibidas. Sofía sintió una gran confusión. ¿Por qué alguien le enviaría una carta? ¿Y por qué el director se la quitaba? ¡Espere, por favor! ¿Quién me la envió? Se atrevió a preguntar Sofía. ¡Eso no es asunto tuyo!, replicó el director, apretando el sobre en su mano. Puede marcharse. Y tú, Sofía, estás castigada. En la hora de la comida, Sofía estaba sola.
no probó bocado, pues no tenía apetito. Su mente no dejaba de repetir las mismas preguntas. ¿Quién me escribió esa carta? ¿Habrá más? ¡Lo tengo decidido! ¡Esas cartas son mías! ¡Voy a recuperarlas! Cuando el director duerma, entraré en su despacho. Sentenció Sofía, dispuesta a recuperar sus cartas. La puerta estaba cerrada, pero Sofía era astuta, sabía dónde dejaba el director las llaves. Si él podía robarle sus cartas, ella podía entrar a recuperarlas, fuera como fuera. Los nervios invadían a Sofía. Estaba dentro del despacho del director y no había nadie. Se preguntaba dónde podría estar esa carta que iba a su nombre. Con los nervios, Sofía tiró una taza al suelo. Fue un sonido fuerte. Sofía se congeló. El cuarto donde duerme el director estaba al lado de su despacho. Tras unos segundos de silencio, continuó buscando. Desde la mesa se fijó que había un cajón que tenía una cerradura. ¿Acaso eran tan importantes las cartas como para dejarlas bajo llave? Si quieres que Sofía abra el cajón y descubra si ahí están sus cartas, dale a like y suscríbete al canal. Sofía probó varias llaves hasta que una de ellas... Sofía no lo podía creer. Había encontrado el cajón con su carta. Pero un momento, ¡hay más cartas! Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Había una pila de sobres similares, todos cerrados y dirigidos a ella. Estaba tan nerviosa que decidió sentarse porque todo el cuerpo le temblaba. Emocionada, empezó a ver las fechas de las cartas. Unas parecían más viejas que otras. El director le había estado ocultando la correspondencia. ¿Desde cuándo? ¿Y quién se las enviaba? Bajo la luz de la luna, Sofía abrió con cuidado el sobre que el director había recibido esta mañana. Al abrirlo, vio una caligrafía elegante, probablemente de un adulto. Los ojos de Sofía recorrieron las primeras líneas de la carta, que decía: Querida Sofía, he intentado comunicarme contigo durante meses. Espero que esta carta te encuentre bien. Hay algo muy importante que necesito decirte. Sé que debes estar confundida y dolida por el accidente. Yo también lo estoy, pero debes saber que la persona a la que perdiste ese día, el hombre que viajaba en ese avión, no era tu verdadero padre. ¿Qué? Sofía se llevó las manos a la cabeza al leer esas palabras. ¿El hombre que murió en el accidente no era mi padre biológico? Entonces, ¿quién era el padre verdadero de Sofía? ¿Y quién escribía la carta? Sofía siguió leyendo la carta. Nunca tuve la oportunidad de decírtelo en persona. Te adjunto una foto para que sepas cómo soy. Espero que cuando la veas entiendas todo. Siempre te he querido y siempre te querré. Atentamente... El nombre del verdadero padre de Sofía estaba borroso por una mancha de tinta. Dentro del sobre había algo más. Era una fotografía doblada. Con las manos temblorosas, Sofía sacó la foto. Era su madre, más joven y abrazada a un hombre. Sofía acercó más la foto, conteniendo el aliento. Estaba a punto de descubrir quién aparecía en la imagen, quién era su padre. Si tú también quieres saber quién es el verdadero padre de Sofía, dale a like y suscríbete al canal. Y pon en comentarios: Juanvi, continúa con esta historia, porque por el momento continuará.